Bien, bien, muy bien, con una semana movidita. Sí. En principio, ¿cuál fue el abordaje para los tripulantes y para los familiares, Claudio? Bueno, primeramente estuvimos como solemos estar en prefectura en el momento en que llegan, digamos, y un rato antes para poder ya charlar con los familiares los primeros minutos, que está toda la ansiedad de la espera. En este caso, por suerte, no hubo que esperar el tiempo de búsqueda y rescate más que el tiempo de llegada de la embarcación, fue prácticamente instantáneo, pero eso genera igual un montón de ansiedad, y después de ahí dejarlos prácticamente liberados a que puedan estar con primero la declaración habitualmente que tienen que hacer con la prefectura y después con sus familias, que es lo primero que quieren hacer, volver con la familia y estar, y que es lo lógico. Y ahora empezamos ya a partir de digamos de esta semana, ya algunas el lunes, otras hoy tuvimos ya con otros familiares más y con los trabajadores del puerto, o sea, trabajadores de mar, que estuvimos con ellos, con 7 de ellos hoy, en unas primeras reuniones. Y bueno, y ahora lo que sigue es, por un lado, un trabajo grupal y por otro lado un trabajo individual, tanto con los propios tripulantes como con cada tripulante y su grupo de familiares. Claudio, obviamente este tiene un final feliz, a diferencia de otros naufragios que hemos tenido relacionados con el puerto de Mar del Plata. ¿Eso a ustedes también les modifica el ángulo en cómo tienen que abordar las cosas cuando el desenlace, en este caso, indica que todos los tripulantes fueron rescatados con vida? Sí, realmente va habiendo transformaciones. Obviamente me tocó estar con el Rigel desde el día cero, desde el año 2018, junio de 2018, el 9 de junio, estar ahí acompañándolos, y de ahí en adelante todas las situaciones. Y por supuesto que cuando, como en este caso, tiene un final feliz y son de Mar del Plata y vienen al puerto, por un lado yo creo que hay que rescatar el hecho de que tuvimos un naufragio en enero, el del Golfo Azul, otro ahora con el Siempre San Sebastián, y bueno, el Siempre San Salvador. El tema es que la prevención va haciendo sus efectos, las medidas, y van pudiendo, por suerte, producirse situaciones sin lamentar fallecidos ni desaparecidos, pero eso no minimiza para nada que necesiten un trabajo. Realmente hay muchas situaciones que se ponen en juego, uno pierde la fuente de trabajo, pierde hasta un poco la idea, la estabilidad de que uno sabe que es una actividad de riesgo, pero nunca piensa que le va a pasar a uno. Sí. Y cuando esto pasa, genera toda una situación que a uno lo desestabiliza totalmente en un primer momento, y ahí es cuando es más importante el abordaje desde el modelo de la emergencia, que es el abordaje que hacemos en el CAPS, y que es un abordaje específico, tratando de dar acompañamiento, contención y herramientas para manejar todas esas emociones que se vienen en los primeros días, horas, hasta semanas, ¿no es cierto? Obviamente, ellos están preparados para llevar adelante una actividad a bordo de una embarcación pesquera. Yo no sé si las empresas realizan algún tipo de curso donde se apunte un poco a la psicología de la emergencia, porque obviamente para estos 8 tripulantes, cuando empezaron a darse cuenta de lo que sucedía con su embarcación, por la cabeza empiezan a pasar 1000 cosas. Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas que tenemos pendiente en casi todas las actividades de riesgo, te diría yo, porque la pesca es una actividad con alto riesgo, como puede ser inclusive las fuerzas de seguridad. Sí. Se da por asumido de que la persona va a ser resistente por sí sola, sin necesidad de un demasiado entrenamiento. No así viene pasando, por ejemplo, con los bomberos, que desde el 2014 venimos trabajando en los bomberos, por ejemplo, voluntarios de todo el país, en capacitaciones, en entrenamiento y en preparación para las situaciones de riesgo y para manejar la parte emocional cuando uno tiene la propia vida o la de un compañero puesta en juego, ¿no es cierto? Justamente te lo planteaba en lo personal hace ya 4 o 5 años que tengo que conducir los eventos de la Federación de Bomberos Voluntarios en Mar del Plata, y charlando con ellos planteaban ese escenario que es está bien, después tengo que volver a casa y en mi mochila arrastro con toda esa vivencia que ha significado codearme con la muerte. Bueno, a este grupo de marineros es lo que les ha sucedido en la noche del sábado.
Totalmente. Mi profesor, amigo y mentor, digamos, en psicología de emergencia, el que me introdujo en esto, que fue, o sea, que es el licenciado Mario Regada, y que es bombero y un amigo. Está a cargo de bueno, yo la verdad Mario lo quiero muchísimo, y él, a partir del 2013 yo entré en la emergencia con él, ¿no es cierto? Y realmente fue el que introdujo esto de cuidar al que cuida en bomberos, y fue muy importante. Fíjense que aún en lo que es salud, por ejemplo, lo vivimos ahora con la pandemia, que los primeros meses del año pasado de la pandemia, los sanitarios tampoco estaban preparados en lo psicológico a soportar el dolor de tanta muerte, de tanto dolor, de estar en una UCI y que se te muriera la persona que hacía 5 minutos que habías atendido y atrás otra. Son impactos muy fuertes todos estos, y requieren una visión muy especial, un abordaje con mucho manejo del estrés, con mucho manejo de herramientas para salir adelante, no tanto hacer la terapia del psicólogo tradicional, sino de un psicólogo que trate de apuntalarte, de acompañarte, de darte herramientas. Básicamente esa es la función que Mario propuso en Bomberos y en la facultad, y que yo lo acompañé en la facultad hasta que se jubiló, y bueno, y sigo haciendo en Bomberos en el puerto. Claudio, estamos hablando con Claudio Cepeda, el coordinador del CAPS, el Centro de Asistencia Asistencia Psicológica a Familiares y Víctimas de Naufragio. Te quería preguntar, ¿cuánto tarda, en base a tu experiencia y a los años que llevas trabajando este tema en el puerto, que no son muchos, pero también son muchos porque ha habido, lamentablemente, una serie de hundimientos frecuentes? ¿Cuánto tarda un trabajador marítimo en reponerse, en que se le vayan los miedos y que pueda volver al agua? Mira, las primeras experiencias de que el trabajador decida buscar, digamos, un acompañamiento y un apoyo y no pensar que él puede solo, que nosotros hemos tenido, fueron este año. El año pasado no tuvimos ningún naufragio. El anterior lamentablemente fue sin sobrevivientes, y nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, yo he tenido charlas con gente que hace 7, 8 años tuvo una situación y nunca lo habló con nadie, y realmente hoy sigue, vos le tocas el tema y todavía se quiebran a veces un poco, es como que sigue el impacto. En cambio, trabajándolo desde cero, como estamos haciendo ahora, como hicimos con algunos de los tripulantes del Golfo Azul de acá de Mar del Plata este año, uno se da cuenta que a los 2, 3 meses ya están realmente integrados a superar esa cosa de, primero, sacarse de la cabeza lo que me podría haber pasado. Lo que me podría haber pasado es una infinidad de posibilidades, y por suerte no fue ninguna, y meter la fuerza en el presente. Y después, sacarse un poco de la cabeza el tema de esto de lo imponderable, el tema de, digamos, de lo impredecible que se genera a partir de toda esa incertidumbre, a partir del naufragio, y empezar de vuelta a tener un proyecto de vida, arrancar, y un par de meses mínimo a 3 hacen falta realmente. Claudio, también se conoció en estas horas, junto con la intervención del CAPS, el problema puntual tuyo y el retraso, la demora de la provincia de Buenos Aires en la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en la renovación de tu contrato, que vos estabas trabajando sin contrato desde diciembre del año pasado. ¿Se pudo resolver finalmente? Sí, realmente, bueno, yo seguí trabajando igual, o sea, yo tengo un compromiso con los trabajadores y con los familiares. Tengo la bendición también de tener otra fuente de ingreso que me ayuda a poder seguir, si no, nadie puede vivir trabajando 7 meses sin percibir un pago. Pero bueno, pude hacerlo y no quise aflojar en ningún momento. Y bueno, y con la intervención el otro día de un tuit que pasó por ahí, a las 3 horas estaba... ¿Cómo? Casualidad, a las 3 horas se resolvió algo que venía con 7 meses de mucho reclamo. Ojo, el consorcio acá lo estaba reclamando a las autoridades de la provincia. O sea, realmente insistentemente un trabajo de gestión importante para que salga, pero no salía. No salía, es como que la provincia no termina de entender, a veces pareciera, ¿no?, la parte de la responsabilidad social que implica también la gestión de la pesca, ¿no? No, lo que pasa,
Lo que pasa es que cuando Roberto pone un tuit, tiembla, tiembla el mundo, salvo cuando son cosas de Independiente. Ahí no logra modificar nada. Claro, no, pero la verdad que fue efectivo, realmente. Yo no, cuando hablé con él no tenía ninguna intención, se lo comenté porque nos encontramos en cada situación que hay. Vos me lo habías comentado ya cuando había sido la marcha del repunte, el nuevo aniversario, y me había quedado, muchas cosas se me olvidan, pero de esa me acordaba, y por eso la segunda, tercera pregunta, una vez que restablecimos conversación por la intervención con el costero naufragado, fue esa, si había podido solucionar el tema, porque indudablemente que a vos también te preocupaba. Sí, porque de alguna manera también es un reconocimiento de lo que uno hace, quieras o no, un poquito, vos decís, a ver, yo coordino gente que está cobrando, me coordina gente que está cobrando y yo estoy en el medio, es feo, pero bueno, sabía que en algún momento se iba a solucionar o no, o me iba a desgastar yo, pero por ahí aguantaba. Pero realmente lo más gratificante de ese fin de semana, más allá, no fue la resolución del contrato, fue el hecho de que en esta situación estamos con los trabajadores directamente muy comprometidos ellos y nosotros, por supuesto, para que salgan adelante, para que se fortalezcan, y con las familias de ellos también, con alguna esposa, alguna hija, con alguna mamá que estuvimos hablando, un trabajo realmente esta vez muy activo, muy fuerte. Claudio, me vuelco nuevamente a tu experiencia en la temática. El que desembarca, ¿tiene realmente dimensión de los riesgos y la peligrosidad de su actividad? Porque una cosa es decirlo y otra cosa totalmente diferente es sentirlo. Uno nota que quizás el entorno familiar asume esa preocupación que el que se embarca no siempre lo asume de la misma manera. Yo creo que si bien todas las actividades de riesgo necesitan por un lado que uno diga, sí, está bien, puede pasar, pero no a mí, para minimizarlo un poco, o yo hago todo lo necesario, lo cierto es que no siempre se hace todo lo necesario. Uno ve, por ejemplo, ahora, cuando hay una tormenta, un temporal, como los barcos están todos cerca del puerto, o sea, realmente uno va viendo que este concepto, digamos, de protegerse un poco, de cuidarse, de que uno no es indestructible, ni los barcos tampoco, empezó a trabajar desde 2017 a la fecha. 2017, convengamos que hubo, según la estadística, como 40 naufragios en los últimos 22 años, pero 2016, 17, los que tenemos presentes acá, San Antonino, Repunte, Rigel, donde los familiares levantan la voz, ¿no es cierto? Sí. Empezó a generar nuevas cosas, algunas con reglamentaciones que llevaron a que tuvieran 2 balsas, que llevaron a que tengan los trajes. Hay que trabajar mucho más en los protocolos ahora, como dicen ustedes, el protocolo emocional. Cuando se da un zafarrancho tienen 2 minutos, 3 minutos y a veces menos para evacuar el barco. Y tienen que tener la cabeza en lo que están haciendo, porque si no, uno si se pone a pensar en todo lo que podría estar pasando, lo que podría perder o lo que sea, se bloquea y no sale. Entonces, hay que trabajar lo emocional. Tenemos un trabajo fuerte ahí con el Centro de Capacitación del Puerto y el CAPS integrados en lo que es prevención y seguridad, que tenemos todavía por delante. Con este COVID se vio un poquito demorado porque hubo otras prioridades como transformar el CAPS temporalmente en un centro de vacunación, pero bueno, ya va a seguir trabajándose. Y bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? Que cada vez haya menos accidentes, que cada vez haya menos situaciones de pérdidas de vida y bueno, y que poco a poco la conciencia de seguridad esté, digamos, más activa en los trabajadores también.